¿Qué tal, queridos amigos? Al Padre Pedro Núñez, bendito, alabado, glorificado sea el santo nombre de Jesús, hoy y siempre, por toda la eternidad. Es un gusto estar con ustedes en este subprograma, Conozca Primero su Fe Católica, y hoy tenemos un programa muy cargado de bendiciones. Vamos a estar hablando en parte de una persona que todos conocemos y yo espero con todo mi ser que todos amemos porque realmente merece que la amemos con todo el corazón, y es María Santísima. Vamos a estar respondiendo muchísimas de sus preguntas, así que en el nombre del Señor Jesús, muchísimas gracias de antemano por todas sus preguntas, sus comentarios. Ustedes son los que hacen este programa posible. Pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Descansamos en los brazos poderosos y santos de nuestro Dios y nuestro Señor. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, gracias, oh Dios, por esos ejemplos maravillosos que tú nos das para nosotros poder imitar. Gracias, Padre Santo, particularmente en este tiempo en que celebramos la Natividad de nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María. Gracias, Padre, porque ella es como una luz que ha iluminado nuestro sendero para poder encontrar ese que es luz, la verdadera luz, el que tiene el poder para iluminar a todo aquel que está en oscuridad y en tinieblas, que es Jesucristo. Gracias, Padre, porque sé que María ha estado siempre orando por nuestras necesidades, porque sé que como madre quiere siempre lo mejor para nosotros. Lo mejor que podemos tener nosotros es a Jesús, su Hijo, nuestro Señor. Padre Todopoderoso, como decía San Juan Pablo II, enséñanos no solamente a pedirle a ella, que al fin y al cabo pues es mamá, y todo hijo le pide a mamá en un momento u otro de su vida, pero enséñanos a imitarla, Señor, que podamos nosotros de verdad tener la gracia para imitar sus ejemplos, para amar a Jesús con la misma fuerza, con el mismo poder, con la misma intensidad con que ella le ha amado y le seguirá amando para siempre. Enséñanos, Padre Santo, a tener la disponibilidad de María Santísima, de decirte sí, no importa las consecuencias, no importa las dificultades, las cruces que tengamos que abrazar, con tal, Señor, de ser fieles a ti hasta el último suspiro de nuestra vida, para después amarte a ti para toda la eternidad. Padre Santo, la vida pasa y se termina el espectáculo. Y qué bueno que tengamos a nuestra Mamá del Cielo, a María Santísima, para que nosotros podamos caminar junto a Jesús, inspirados en la vida de ella. Tan poco que dijo en el Evangelio y sin embargo tanto que dijo, Señor, que nunca terminaríamos de hablar de ella, porque siempre hay algo nuevo que decir. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos. Bendice, Señor, nuestras vidas, nuestros deseos de imitar a nuestra Santísima Madre. Y qué bueno que tengamos mamá a quien podamos imitar, y no solamente a la mamá de la tierra, pero también y más aún la mamá del cielo, para que un día junto con ella podamos gozarnos en tu presencia, Señor, alabarte y bendecirte y glorificarte para toda la eternidad. A ti que vives, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas, mi Dios. Bendito seas, Señor. Damos gracias, hermanas y hermanos, por todos ustedes. Bendigo al Señor por su presencia, por sus deseos de compartir con nosotros pues estos momentos que son momentos de presencia de Dios en nuestras vidas y a través de estas ondas televisivas. Doy gracias a Dios por María de California, que pide por su sobrina Mabel o Mabel, quien está enfermita de cáncer, que el Señor la bendiga en abundancia y que sea la voluntad de Dios que ella sane completamente para gloria a Dios.
y para beneficio de ella y gozo de todos ustedes. Por Marta Dallas, que pide por sus hijos, por Pedro José y por Kelly Patricia. Además, por el alma de su mamá, María Gregoria, que el Señor les bendiga a todos en abundancia y que tu mamá reciba la corona de los santos, que es el cielo. Antonia de Queens, New York, pide saludo al Padre Pedro, gracias, lo ve siempre y le encanta, bendito sea Dios, muchísimas gracias. Y pide oración por ella y por sus hijos también, que el Señor los bendiga en abundancia hoy y siempre. Y Amparo de California necesita oración ya que le van a hacer un estudio del estómago, pues que el Señor dé sabiduría a los médicos para que todo lo que hagan esté de acuerdo a su santa voluntad y que quedes perfectamente bien. Y Hermina del Paso, Texas, lo admira mucho, dice, y me felicita. Muchísimas gracias, Guillermina. Y Luciana de Bronx, New York, pide oración por su familia, especialmente por su papá Antonio, a quien lo operarán de los ojos. Que Dios bendiga a don Antonio y que lo sane totalmente. Quiero pedir también por los hermanos de Baton Rouge, que han pasado una tragedia horrorosa en estos últimos tiempos a consecuencia de la cantidad de agua que se ha acumulado en esa ciudad, la capital del estado de Luisiana. Que el Señor los bendiga a todos. Hay muchísimos hispanos que están sufriendo terriblemente en estos momentos la destrucción que esas aguas han causado, que ellos puedan sostenerse en la fe, sabiendo que todo lo que Dios permite, aun las cosas que son desastrosas, lo permite para nuestro mejor bien, y que el Señor nos ayude a entender que lo material pasa, que lo importante es Él, porque lo tiene a Él, lo tiene a todo y nada le falta. También pedimos por Laura de New Jersey, por la sanación de Laura y Nicolás y Diana, que el Señor los bendiga en abundancia hoy y siempre. También pedimos por todos aquellos que están suscritos a la página de Facebook de este servidor, que piden por sus necesidades particulares, que el Señor los bendiga ampliamente en este día y por siempre. Así sea. Amén. Estos días celebramos la fiesta de mamá, la mamá que tenemos en el cielo, la mamá que nos aguarda, que nos espera para entregarnos en los brazos de su hijo, la mamá que, siendo una jovencita, decidió pues dejarse usar por Dios en la forma en que Dios quisiera. La mamá que en todo momento y desde su concepción no hizo otra cosa sino que hacer la voluntad de Dios, y que en ese momento santo en que el ángel se le aparece en el momento de la anunciación, que ella puede decir así completo, totalmente, aunque no entiende, aunque no sabe lo que va a ser de ella, aunque sabe que se va a exponer a críticas y juicios y de todo y por haber, que puede decir: aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí según lo que has dicho. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso el poder nosotros tener una vida así de santidad, una vida así de entrega perdón, a la voluntad de Dios, una vida en que nosotros pues no solamente vivamos de la mano del Señor, pero seamos capaces de iluminar el camino de otras personas. Yo quiero felicitar muy particularmente a los hermanos de Cuba, los hermanos que están en Cuba y fuera de Cuba también, porque el día 8 es la celebración de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Así que bravísimo, muchísimas felicidades, y que María Santísima siga siendo ese faro que ilumine el camino de todos ustedes, de todos nosotros, y que nos lleve al faro por excelencia, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hay diferentes pensamientos de dónde fue que nació María Santísima, porque en estos días, el día 8 precisamente del mes de septiembre, se celebra el nacimiento de María Santísima, la natividad de nuestra Santísima Madre. Uno de los más remotos medios que tenemos a nuestro alcance es el protoevangelio de Santiago. Y en el protoevangelio de Santiago, que no es parte del canon bíblico, es decir, no es parte de los libros de la Biblia, pero que tiene cosas que podemos nosotros más o menos pues estar seguros de que son cosas verídicas, lo que dice. Y entre ellas pues está el nacimiento de María Santísima, donde María nació, según el protoevangelio de Santiago. Y según este escrito, María nace prácticamente frente a la piscina de Betesda,
La piscina de Betesda o la piscina probática era un lugar pagano, era un lugar pagano. Y ahí iban los enfermos, ¿sí?, de toda clase, de toda índole, de todo tipo, con la esperanza de que los dioses los curaran. Y pues los judíos cambian un poquito esa mentalidad y ponen de que es un ángel el que remueve las aguas, y el primero que se puede meter en la piscina pues es la persona que va a quedar curada. Pero lo interesante es que, de acuerdo al protoevangelio de Santiago, María nace frente a este lugar pagano. Qué interesante, porque ella va a concebir a ese que es la luz del mundo, que va a dar luz a aquellos que están en tinieblas. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Y es Jesús quien viene para disipar las tinieblas del pecado, las tinieblas ocasionadas por la desobediencia, la infidelidad a Dios, para que nosotros conozcamos la verdad, que al fin y al cabo es Jesucristo, y caminemos en el camino de la victoria, que al fin y al cabo es el Señor, el camino que nos lleva al destino de todos nosotros, que es el destino que Dios quiere para ti y para mí, que es el cielo. Claro está, Dios nos da libre albedrío y tenemos la opción de escoger el camino de Jesús o el camino del mundo, pero el Señor nos invita, nos exhorta, nos anima a caminar en su camino, que es luz, para que ya no tengamos que caminar en las tinieblas y en las sombras del mal, del pecado. A mí me fascina el pensar que María Santísima haya nacido frente a este lugar que no conocía al verdadero Dios, a este lugar lleno de superstición, lleno de prácticas ocultas y en alguna forma pues relacionadas con el mal. Y sin embargo es precisamente ahí donde nace la mujer que va a dar a luz al Salvador del mundo, que es Jesucristo. Y a mí me fascina pensar en eso, porque esa fue la vida de Jesús. Jesús dice: yo he venido no por los sanos, no por los que están bien, pero he venido ¿por quién? Por los pecadores, por los que están en tinieblas, por los que están lejos de Dios, por los que viven en oscuridad. Y es María Santísima la que se deja usar por Dios para que la segunda persona, Santísima Trinidad, pueda ser engendrada en su vientre puro y santo. Y esa segunda persona que se reviste de un cuerpo como el nuestro, lo conocemos con el nombre de Jesús. Y Jesús dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. Es Jesús quien viene a dar luz a ese mundo que se representa en la piscina probática o la piscina de Betesda, donde hay tantos heridos, donde hay tanta gente rota, donde hay tanta gente enferma, donde hay tanta gente necesitada de Dios. Bendito sea Dios. Y es Jesús quien te dice a ti y a mí: sean luz. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 14 y 15. Sean luz. Como yo soy luz, sean luz ustedes. Si yo soy la luz del mundo, sean ustedes luz para que otros puedan conocer la verdad, conocer a Dios. Y al igual que María Santísima, podamos guiar el camino de muchos para que vayan a la verdadera luz, que es Jesucristo. Yo quiero dar gracias a Dios en el día de hoy por el nacimiento de nuestra Santísima Madre, por esa que ha traído la luz verdadera al mundo, y pedirle a ella que nos ayude para que, imitándola a ella, podamos nosotros también llevar esa luz en nuestro corazón, esa luz en nuestras entrañas, esa luz en nuestro propio ser, que es Jesucristo, para que el mundo tenga de Jesús la luz y camine en el camino de la victoria, en el camino de la vida, en el camino que nos lleva al cielo, que es el mismo Cristo Jesús el Señor. Esa es mi oración por ti y por mí también el día de hoy. Amén. Hermanas y hermanos, para que nos llamen y no pierdan la oportunidad, por favor, el teléfono número es el área 205 y el número telefónico 271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Por favor, no se vayan, quédense con nosotros.
Bienvenidos, hermanas y hermanos, a este su segmento del programa. Perdón, Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Es un gusto tenerles en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cuál es la raíz de la palabra Cristo? ¿En qué momento cambia el nombre de Jesús a Jesucristo? Eric Cortés. Eric, muchísimas gracias y felicidades por estar atento a las cosas de Dios y tratar de averiguar. Te agradezco muchísimo. Pues la palabra Cristo es una palabra griega que significa el ungido de Dios. En hebreo sería Mesías. Y pues el Mesías o el Cristo es Jesús. Nos dice la palabra de Dios que en la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Para qué? Para enseñarnos el camino, para salvarnos. Y el que nos salva es el que viene en el nombre del Señor, y el que viene en el nombre del Señor viene ungido por el Señor, en la misma forma en que los reyes en el Antiguo Testamento eran ungidos para representar al pueblo ante Dios y a Dios ante el pueblo. Jesús es el ungido de Dios. Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se hace un hombre como nosotros, toma carne, se reviste de carne en el vientre de María Santísima, es el ungido de Dios, es el mediador entre nosotros y Dios. No hay otro mediador, es Jesucristo. Entre nosotros y Jesús estamos todos nosotros, y principalmente pues María Santísima como mediadora por excelencia entre nosotros y Jesús. Pero entre nosotros y Dios el único puente es Jesucristo. Entonces, ¿cuándo realmente es que se comienza a llamar cristianos a los seguidores de Jesús? Pues realmente fue por el año 60 en Antioquía, cuando ya se hablaba de Jesús como el Cristo, Jesús el Mesías. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, leemos lo siguiente: así pues la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje de Cristo o el mensaje cristiano. Lo que se proclama es el mensaje de Cristo o el mensaje cristiano. Cuando realmente comienza a llamarse Jesucristo, a Jesús, pues realmente al principio se le llamaba Jesús el Cristo, Jesús el Cristo, Jesús el Cristo, hasta que llega el momento en que ya deja de llamarse Jesús el Cristo y se convierte en Jesús Cristo o Jesucristo. De nuevo, ¿qué quiere decir la palabra? Pues el ungido de Dios, y en este caso pues el mediador entre nosotros y el Padre. Tenemos en estos momentos a César de Virginia, vía telefónica. César, ¿me escuchas? Hola, buenas tardes. Muy buenas Padre, tardes, César. ¿Cómo estás, mi hijo? Dios te bendice. Amén, amén. Gracias, Padre. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Muy bien, por la gracia de Dios. Si tienes alguna pregunta o algún comentario, adelante, por favor. Sí, Padre, tengo una pregunta. Fíjese que yo tengo tres hijitos varones y bueno, la última que el Señor me regaló es una princesita, una niña. Bendito sea Dios, felicidades, mi hijo. La pregunta es, Padre, como yo siempre había tenido hijos varones, pues prácticamente no me había preguntado eso, pero recién que bautizamos a nuestra hijita, la más pequeña, me preguntaban en la hora del bautismo, ¿por qué realmente en la iglesia, en nuestra iglesia, se le da menos prioridad a la mujer, y cuando una niña o un niño es bautizado, le dicen las mismas palabras, ya sea un varón o una niña? Que tú eres profeta, sacerdote y rey. Sí. O sea, eso es lo que yo me preguntaba, Padre. Yo soy 100% católico y no dudo, no vacilo en mi fe, sino que nada más quisiera salir como de esa es una pregunta, Padre. Ok. Eso cuando hablamos de profeta, sacerdote y rey, ¿de quién estamos hablando particularmente, César? ¿De qué persona? De Jesucristo, ¿verdad? Amén. Entonces, cuando una persona es bautizada, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 5, somos injertados en Cristo Jesús. Formamos parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si Jesús es profeta, sacerdote y rey, nosotros en alguna forma pues somos parte del cuerpo de Cristo y somos también extensiones de Jesús como profeta, como sacerdote y como rey. Perdón. La pregunta entonces es, ¿qué pasa? Me imagino yo, tu pregunta es, ¿y por qué las
muchachas o las mujeres no pueden ser sacerdotisas. ¿Sería esa tu pregunta, César? Creo que se me fue. Pero bueno, la palabra de Dios en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, también ustedes como piedras vivas, es decir, ustedes como piedras vivas, por ser bautizados, se han edificado y pasan a ser un templo espiritual. Ustedes son un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes. ¿Una comunidad santa de qué? De sacerdotes. La iglesia no está en contra de las mujeres, por el contrario, hoy día hay muchísimas más mujeres sirviendo en la iglesia que hombres. Algo que era muy diferente en los tiempos de Jesús, en que los hombres realmente eran prácticamente los únicos que servían y las mujeres pues muy poco servían. En los tiempos modernos pues todo ha cambiado. Ojalá que algún día haya un balance entre los dos, ¿no es cierto? Pero entonces cuando aquí se habla de sacerdocio, se habla del sacerdocio ordinario. Hay dos tipos de sacerdocio. El sacerdocio ordenado, es decir, son personas que son llamadas, que son ordenados, se le ordena, es una orden que el mismo Jesús da a través del obispo, ¿verdad? Para que sirvan a la comunidad. Y el resto, es decir, todos nosotros los bautizados en alguna forma, pertenecemos al sacerdocio común o el sacerdocio ordinario de la iglesia. Entonces, lo que se refiere aquí, la palabra de Dios, es al sacerdocio ordinario. Todos somos parte del sacerdocio de Jesucristo porque todos hemos sido injertados en Jesucristo, pero perdón, dentro de esos o que son miembros de la comunidad o sacerdotes ordinarios que estamos llamados a servir, y el sacerdocio es el que ofrece sacrificios, y el sacrificio más grande que podemos ofrecer tú y yo es nuestra propia vida, rendirla por amor como María Santísima a la voluntad de Dios. Entonces ahí está la diferencia, el sacerdocio ordinario y el sacerdocio ordenado. Y en este caso, por ejemplo, yo soy un sacerdote ordenado. Tú, David, perteneces al sacerdocio ordinario o común de la iglesia por tu bautismo. Estamos llamados juntos a cooperar unos con otros para edificar el reino de Dios. Habrá posibilidad de que algún día las mujeres lleguen a ser sacerdotisas. Hasta el momento eso no es una realidad. No es una realidad. El Papa Juan Pablo II decía, Jesucristo no seleccionó a ninguna mujer para que fuera parte del grupo de los apóstoles, que fueron realmente los primeros obispos. Y decía el Papa, si Jesús no lo hizo, yo no lo puedo hacer tampoco. Y con eso pues se terminó la polémica que había en aquel entonces. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, cuando uno quiere hacer una petición con fe, ¿es bueno pedirlo a los santos o hay que hacerlo ante Jesús, Dios? O también se puede pedir a la Virgen María. Muchas gracias, Roberto, de Lima, Perú. Roberto, Dios te bendice. Pues toda oración va dirigida a Jesucristo. Y Jesucristo la presenta al Padre. Es decir, cuando nosotros oramos y pedimos, por ejemplo, que un amigo o una amiga me acompañe en oración y que ore conmigo o que ore por mí, esa oración no va a esa persona, sino que va a Jesús. Cuando yo le pido a un santo o le pido a la Virgen María que ore por mis necesidades, al fin y al cabo, esa oración no va dirigida ni a la Virgen María ni va dirigida al santo, va dirigida en última instancia al mismo Jesucristo, que es el que tiene poder para darme lo que yo necesito en cualquier circunstancia en que yo me pueda encontrar. Tenemos que estar conscientes de que todos nosotros, los bautizados, somos uno. Es decir, somos parte de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso es que la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27 dice, ustedes son el cuerpo de Cristo. Ustedes son el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos sido injertados en Cristo a través del bautismo. Entonces, cuando nosotros oramos, ya bien sea solos o oramos unidos, al que le estamos orando a Jesús para que Él presente nuestras oraciones a nuestro Padre Dios. Ahora, cuando nosotros oramos en común acuerdo,
Dice la palabra de Dios que cuando en la tierra nos ponemos de acuerdo por algo en particular, el cielo también se pondrá de acuerdo. ¿Por qué? Porque estamos en íntima comunión unos con otros y estamos orando por la misma necesidad. Y dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, versículo 20, dice la palabra de Dios, pues cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esa es una promesa del Señor Jesús. Cuando estamos unidos en el nombre de Cristo Jesús, orando los unos por los otros por las mismas necesidades, el Señor promete estar en medio de nosotros. Entonces, estar consciente que le pidamos a un santo, le pidamos a un amigo, le pidamos a un compañero, le pidamos a un sacerdote o le pidamos a María Santísima, al fin y al cabo esa oración va dirigida al que tiene poder para cambiar todo lo que haya que cambiar en nuestra vida para bien, y su nombre es Jesucristo. Bendito sea Dios. En estos momentos, otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, estoy en un grupo de RICA de mi parroquia y me han dejado una lectura para que medite. Isaías 40:20. Me gustaría que me ayude con una explicación. Dios lo bendiga. Tadeo de Arizona. Tadeo, el Señor te bendice. Vamos a ir a el libro del profeta Isaías 40, el versículo 20. Y dice, el experto escoge la palmera, una madera que no se pudre para levantar una estatua bien firme. Pero lo que está diciendo al fin y al cabo el profeta, si le seguimos leyendo, y ojalá que ustedes lo quieran hacer, es que por muy fina que sea la madera, por muy fino que sea pues el arte que se desarrolle para tratar de captar lo que Dios es, jamás podemos alcanzarlo. Porque Dios es mucho más grande y va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Dice el mismo Dios a través del profeta Isaías, capítulo 55, el versículo 8, dice lo siguiente, dice, como mis proyectos no son tus proyectos y mis caminos no son los caminos de ustedes, dice el Señor. Es decir, lo que nos está diciendo el profeta Isaías es que nosotros podemos tener una idea muy leve de lo que es Dios. Y lo que podemos estar seguros de que Dios es amor. Y eso es precisamente lo que el Señor Jesús nos pide a nosotros, los cristianos particularmente. Que si nosotros queremos conocer a Dios, que comencemos a amar y amar de verdad con el mismo corazón de Jesucristo. Que no solamente, es decir, ama hasta el extremo de colgar en una cruz, pero ama hasta el extremo de perdonar aún a aquellos que le han causado la muerte física. Entonces, de eso podemos estar seguros que Dios es amor. Y lo demás, pues tenemos una idea vaga de quién es Dios. Vamos a tener una idea concreta, maravillosamente exacta de lo que Dios es cuando lo podamos ver cara a cara en ese lugar donde ya no habrá más llanto ni dolor, sino que gozo y felicidad eterna, que es el cielo. Tenemos en estos momentos a una anónima de New Jersey que está esperando en línea telefónica. Anónima, ¿me escuchas? Anónima, ¿me escuchas? Anónima, parece que se fue. Bueno, pues tenemos un correo electrónico en estos momentos. Adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, cuando se comete un sacrilegio, ¿el Señor Jesús puede salir del pan consagrado para no ser ultrajado? Cecilia, desde México. Cecilia, el Señor te bendice. Cuando cometes un sacrilegio, cuando cometes un pecado mortal, y vas a recibir al Señor con el pecado dentro de ti, dice San Pablo que estás forjando tu propia condenación. Y no porque estés, ensuciando a Jesús con tu ser, pero sí estás yendo en contra de algo que es muy sagrado, que es la dádiva del mismo Jesús, que por amor se nos da en cada Santa Eucaristía. El Señor Jesús, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, versículo 20, nos dice que Él estará con nosotros siempre hasta la consumación de este mundo. Y el Señor Jesús está presente en la Santa Eucaristía. Y cuando nosotros nos acercamos a recibirle a Él en la Santa Eucaristía,
debemos de estar con un corazón limpio, con el alma limpia, sin pecado mortal, porque si no, pues estamos ofendiendo al Señor gravemente. Entonces, de ahí la importancia de estar en estado de gracia. Si no nos hemos confesado antes de comulgar, debemos de confesarnos. Y si no podemos ir ese día domingo, a confesarnos, pues debemos hacer una cita con el sacerdote para confesarnos antes de recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Eucaristía. Estar consciente de que cuando el Señor Jesús se nos da en la comunión, el propósito es doble. Al darse Él en la comunión, Él se da, pero para que nosotros le recibamos. Si nosotros no estamos en estado de gracia para recibirle, la pregunta sería entonces, ¿se queda el Señor en la santa forma, en la sagrada forma, en la Santa Eucaristía, cuando lo recibimos con pecado mortal o no? Pues yo diría que no. ¿Sabes por qué? Porque si el propósito de Jesús darnos de su vida es para que nosotros le recibamos, pero si tenemos el corazón cerrado a consecuencia de los pecados cometidos, entonces el Señor no puede entrar. Entonces, si el Señor no puede entrar, el Señor no va a estar ahí. Lo que recibimos es un pedazo de pan. Es igual que cuando estamos en la iglesia, por ejemplo, y están las formas sagradas en el sagrario, el propósito del Señor de estar ahí en el sagrario es para que vengamos a estar en contacto con Él. Y dice el Señor a través del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7, que el que busca encuentra. Y si nosotros vamos con una actitud de búsqueda de Dios, lo vamos a encontrar. Pero el caso es que si vamos a la iglesia y estamos frente al sagrario y como que estamos mirando las telarañas que hay en el cielo y no estamos conscientes de lo que el Señor nos quiere dar a través de su presencia real y viva en la Santa Eucaristía, pues al fin y al cabo ese propósito no se cumple y por lo tanto el Señor pues no se nos da. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cerrados y Dios no puede abrir nuestro corazón si nosotros no estamos dispuestos a abrirlo con Él. Así que preparémonos bien para recibir a Jesucristo en la Eucaristía y sobre todo confesados y libres de todo pecado mortal, para que el propósito del por qué Jesús se nos da se cumpla en nosotros y es la vida completa de Jesús que por amor se nos quiere dar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos más y más fundirnos en Él y fundirnos en Él para siempre. Llámanos por favor, el teléfono es el 205-271-2924. 205-271-2924 es el número telefónico. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria a mi Señor y Salvador Jesucristo. Hermanas y hermanos, bienvenidos una vez más a este su segmento de este programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos, un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿es compatible el odio, el resentimiento y la venganza con el cristianismo católico? ¿Por qué la Iglesia Católica no es insistente en el cambio de cultura espiritual? Ella no nos enseña a dejar que Dios haga justicia. Somos perseguidores, destructivos. Llenamos las cárceles acusando a nuestro prójimo. Juegan de anfitriones y seguimos odiando y nuestro corazón lleno de resentimiento y venganza. Ram, tienes toda razón por una parte, pero esas personas que se llaman católicas o dicen ser católicas, pues realmente no viven la fe, no viven la fe. Y yo te pido en el nombre del Señor Jesús que tengas mucho cuidado porque como que estás bien enojado y ese enojo te puede llevar a rechazar y aún a odiar a las personas que están haciendo cosas que realmente pues van en contra de la voluntad de Dios. Así que por favor cálmate, calmito y pues ora por esas personas. El Señor Jesús nos dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 5
que a los enemigos pues tenemos que amarlos y tenemos que orar por ellos. Y en este caso, si tú estás viendo situaciones en que hay injusticias y hay pues pisoteo de la dignidad del ser humano, pues orar por esas personas y si en alguna forma pues ayudar para que eso cese mejor todavía. La iglesia tiene montones de encíclicas, es decir, de documentos pidiendo a los gobiernos que hagan justicia, la justicia social de la iglesia, que tampoco se ha leído y que es tan clara y tan importante para el desarrollo de la justicia social, de la justicia del mundo. Y es tan importante, ¿verdad? Aún en el tiempo de Jesús, Jesús no pudo cambiar el sistema de Roma, el sistema de los emperadores, pero sin embargo sí hizo algo Jesús y era muy importante que hizo Jesús, cambiar el corazón del ser humano. Porque cuando comenzamos a cambiar el corazón, entonces comenzamos a ser justos, comenzamos a amar, comenzamos a perdonar, comenzamos a tratar al otro como más importante que uno mismo. Y por eso el Señor Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, les doy un mandamiento nuevo. Y nuevo, ¿por qué? Porque desafortunadamente muchos que se llaman a sí mismos cristianos no lo ponen en práctica. Y ese mandamiento es el amor. Ámense, dice el Señor, los unos a los otros. Entonces el mundo reconocerá que ustedes son mis discípulos. ¿Por qué hay tanta desigualdad en el mundo? Porque unos se aprovechan de otros muchas veces. Y en vez de tender la mano y decir, bueno, pues, ok, yo pude hacer más que tú porque tengo más habilidades, pero reconocer al mismo tiempo que todas esas habilidades y todos esos talentos vienen al fin y al cabo de Dios. Y Dios nos da todos esos talentos y todas esas habilidades, no solamente para nuestro bien, pero también para el bien del hermano. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús tenía todos los talentos habidos por haber. Jesús era el ser por excelencia de capacidad en todo el sentido de la palabra. Y sin embargo, ¿cuál es la vida de Jesús? Una vida de entrega, una vida de amor, una vida de dádiva y especialmente a los más necesitados. Jesús viene por los enfermos, Jesús viene por los que están en el suelo, Jesús viene por los miserables, Jesús viene por los que están sucios, Jesús viene por los que no tienen esperanza, Jesús viene por los que están muertos en vida. Y qué hermoso sería si Ram, tú y yo y todos nosotros comenzáramos de verdad a imitar a Jesús y a poner en práctica el más importante de los mandamientos, que es el amor. Entonces, si hacemos eso, más y más los corazones van a cambiar. Y lo que tenemos que cambiar no son necesariamente las estructuras que hacen tanto daño, pero comenzar a cambiar el corazón, como dije hace un momentito. Si cambiamos el corazón y ese corazón comienza a latir de amor por Jesucristo y a vivir según la voluntad de Dios, entonces esa persona cambia. Al cambiar a esa persona cambia a otra y así sucesivamente. Entonces un día tal vez lo que dice el profeta Isaías, capítulo 11, versículo 9, se hará realidad. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 11, versículo 9? Dice la palabra de Dios, un día, como las aguas cubren el mar, así la tierra estará llena del conocimiento de Dios. Oremos para que suceda y suceda pronto. Así sea. Tenemos a María de New Jersey, vía telefónica. María, ¿me escuchas? Sí. El Señor te bendice, María. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Aquí. Bendito sea Dios. Que me alegro. Adelante, María. ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario que hacer? Sí, yo necesitaba hacerle esta pregunta a usted y espero que me la pueda responder. Vamos a ver. Yo estoy casada hace 20 años con mi esposo, pero él, estamos aquí en New Jersey, pero él decidió hace 3 años de irse a su país y no se fue con el de que mis hijas estuvieran de acuerdo. Tenemos 3 hijos y él siempre se fue. Ellos están estudiando en este país. Ajá. Y él siempre se fue porque su mamá de él le dijo que se vaya. Ya. Y entonces mi pregunta, él allá, pues él ya anda en otras cosas, ya no me está respetando ni a sus hijos ni a mí. Lo que quiere decir es que tiene otra mujer. No es recogida, pero la mamá me llamó y me dijo que él ya que ella conocía, ya eran 7 las que él había tenido. Entonces okay. yo quiero saber qué puedo hacer, porque yo estoy aquí con mis hijos, respetando el matrimonio porque estoy casada por la iglesia. ¿Y qué hago? María, ¿qué tú quisieras hacer? Es decir,
tú tienes todo el derecho de anular tu matrimonio. Tu esposo se ha ido, está no con 1, 2, 3, 4, 5, sino que con 7 mujeres. Te ha prácticamente abandonado, a ti y a tus hijos también. Tú podrías, es decir, una posibilidad, divorciarte y comenzar un proceso de nulidad de tu matrimonio. Es decir, ahí no hay un matrimonio cristiano, ahí no hay un sacramento. Entonces, tú puedes hacer eso. Yo, siendo tú, ¿verdad? Lo que haría sería, pues, dedicarte a tus hijos, olvidarte de él, a no ser que él quiera arrepentirse de corazón y comenzar un proceso de sanación entre ustedes dos, con la posibilidad de, tal vez, en un futuro, de unir sus vidas de nuevo. Pero en estos momentos lo importante eres tú y son tus hijos. Y tus hijos necesitan de alguien que de verdad le enseñe valores cristianos y que les deje saber de que aunque parte de ellos ha hecho las cosas al revés, que la otra parte de ellos, que eres tú, les quiere enseñar las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo sé que es una situación difícil, pero si tú puedes concentrarte en tus hijos en estos momentos que necesitan de ti, hermana, yo creo que sería una gran bendición para todos ellos. La otra cosa sería que tú anularas el matrimonio, que tú pensaras en casarte de nuevo. Eso sería otro golpe grande para tus hijos en estos momentos. ¿Por qué? Porque ellos están pasando por el dolor de la ausencia de su papá, y el que tú pues anules tu matrimonio con el propósito de algún día encontrar otra persona y casarte con esa persona, yo creo que sería devastador para tus hijos en estos momentos. ¿Por qué? Porque siempre va a haber fricción entre ellos y con la persona que tú vas a aceptar como tu nueva pareja, y va a haber mucho daño en el proceso. Así que si tú te puedes aguantar y puedes enfocarte en ellos y ayudarlos a crecer en estatura y en santidad ante Dios y ante los seres humanos, yo creo que el Señor te va a recompensar grandemente. Que Dios te bendiga, cuenta con nuestras oraciones. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, quiero ser religiosa, pero no me siento capaz de serlo. No encuentro sentido a todo esto. Sin embargo, hay algo dentro de mí que me pide seguir adelante. No sé cómo he perdido el deseo de rezar. Cuando empecé con esta inquietud, lo que quería era ser sierva para toda mi vida. Ahora no me siento digna. Gracias, Melissa. Melissa, ¿qué ha pasado, Melissa? ¿Qué ha pasado? Mira, uno pierde su relación con Dios porque uno se va enfriando. Hay una historia muy bonita de un señor que estaba fogosamente envuelto en las cosas de Dios y poquito a poco se fue enfriando hasta el punto que dejó de ir a la iglesia, ya no oraba, ya no interesaba las cosas de Dios. Y un día lo visita el sacerdote y era una mañana mucho frío. El señor que había dejado las cosas de Dios tenía la chimenea prendida, la hoguera prendida, y el sacerdote se sienta al lado de él, no dice palabra, y lo que hace es agarra un pedazo de leña y lo pone al lado, no con el fuego, sino que al lado, y poquito a poco ese pedazo de leña se va enfriando. ¿Por qué? Porque no estaba con el resto de la hoguera, sino que estaba a un lado, hasta que por fin se puso totalmente oscuro y ya dejó de brillar. Ya no tenía brillo dentro de sí, ya no tenía el fuego que tenía antes. Y eso, mija, es lo que ha pasado contigo, lo que pasa con muchos de nosotros cuando nos enfriamos en las cosas de Dios a consecuencia de nuestra pobre disciplina, sobre todo en la oración. Nuestra Santísima Madre, la Virgen María, nos exhorta, nos invita a ser hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de fe. Y la forma de hacerlo es, aunque no tengamos deseos, aunque no querramos, aunque nos sentimos cansados, agobiados, abatidos, lo que sea, que podamos decir: Señor, yo voy a hacer tu voluntad. ¿Y cuál es tu voluntad? De que yo realmente esté en relación contigo. La palabra de Dios en la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículos del 55 al 58, a ver si lo encontramos aquí rapidito, dice... Dice la palabra de Dios,
Muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está tu aguijón o muerte? Es decir, Satanás nos quiere matar y no solamente quiere matar nuestra alma, pero quiere matar nuestro deseo de acercarnos a Dios. Pero si nosotros estamos en Cristo Jesús, vendrán problemas y dificultades, vendrán aguijones por aquí y por allá, pero nosotros vamos a poder triunfar. ¿Por qué? Porque vamos a estar cimentados en la roca poderosa que al fin y al cabo es Cristo Jesús. No te des por vencido. Seas tú religiosa o seas tú esposa o lo que sea, lo importante es que estés centrado en Cristo y con la ayuda de María, pidiéndole a ella también, vas a ver que vas a alcanzar la victoria. Que Dios te bendiga, cuenta con nuestras oraciones. En estos momentos un correo electrónico, adelante por favor. Padre Pedro, ¿se puede perdonar a una persona que ha matado a un familiar? Hace muchos años sucedió esto y no hemos podido perdonar. Henry de Nicaragua. Henry, escúchame. Sí se puede. Sí se puede. ¿Por qué? Porque para Dios no hay imposibles. Lo que tú no puedes hacer, Henry, por ti mismo, con la ayuda de Jesucristo, tú lo puedes hacer. Por eso, San Pablo, en su momento difícil, en su momento de soledad, en ese momento en que él ya está cerca a su muerte, va a ser decapitado, San Pablo puede escribir algo maravilloso, que hasta el día de hoy lo podemos utilizar porque es tan cierto. Y lo que dice San Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 13 es lo siguiente: todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todo lo puedo. Henry, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Ahora, lo que tienes que estar afianzado en el Señor. Lo que tienes que estar con tus pies firmes en la roca que es Jesucristo. Y si así lo haces, hermano, no solamente vas a poder perdonar a esta persona que tanto dolor les ha causado a ustedes, pero vas a poder mirarlo en los ojos y vas a poder amarle. ¿Y qué significa amar a una persona? Desear siempre el mejor bien para él o para ella. Toma la decisión de hacer lo que dice San Pablo, porque tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tenemos en este momento otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, he escuchado que Dios no es absolutamente bueno, pues también existe el mal. Y eso no lo hace ser absolutamente bueno. Pregunta, ¿Dios es absolutamente bueno? Juan Carlos de México. Juan Carlos, sí. Dios es absolutamente bueno. El mal no es de Dios, el mal Dios no lo quiere, el mal es la antítesis de Dios, que es el bien absoluto. ¿Y qué es el mal? Es la ausencia de Dios, es la ausencia del bien absoluto, es la desobediencia tuya y mía cuando escogemos el pecado en vez de escoger a Dios, cuando escogemos las tinieblas en vez de escoger la luz, cuando escogemos el camino de la perdición en vez de escoger el camino de la salvación, que es Jesucristo. Dios no quiere el mal, Dios lo permite, porque somos libres para decidir. Pero si Dios quiere algo, y para eso mandó a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es para que nosotros con su gracia y poder optemos por escoger el bien, por escoger el camino que nos da la vida y nos conduce a la gloria, que al fin y al cabo es Jesús. Y Jesús nos dice, ven a mí, tú que tienes problemas, ven a mí, tú que estás atado, ven a mí, tú que sientes que ya no tienes fuerzas para dejar esa basura que tienes en tu corazón, esas adicciones que te están destruyendo, ven a mí, dice el Señor. Evangelio según San Mateo capítulo 11, versículo 28. Ven a mí, no vayas a más nadie, porque nadie puede darte lo que yo te puedo dar. Nadie puede llenar el vacío que tú tienes en tu corazón. Nadie puede darte el gozo que se siente cuando uno está cimentado en Jesucristo. Nadie puede darte la paz que solamente Jesús te puede dar. Somos duros de corazón, el Señor lo dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 19. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque somos duros de corazón y preferimos el mal. Y ahí nos destruimos nosotros y destruimos un montón de gente con nosotros y con aquellos que se destruyen también. Pero eso no lo quiere el Señor. El Señor quiere que nosotros seamos felices aquí en esta tierra y que seamos felices para toda la eternidad en su presencia en el cielo.
Y el Señor Jesús dice, voy a preparar una mansión para ti, para que donde estoy yo, estés tú también. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 2. Pero tenemos una opción, decir, sí, yo quiero esto, yo quiero esta mansión, yo quiero la felicidad que tú me ofreces, Señor. Yo quiero estar contigo porque tú eres el único que puedes suplir todas mis necesidades, o yo voy a hacer las cosas a mi manera. Como hicieron Adán y Eva. Seremos como dioses, se nos abrirán los ojos, y al optar por la desobediencia, perdieron el paraíso. Perdieron su relación con Dios, lo perdieron todo. Dios sí es bueno. Ahora, Dios nos da libre albedrío para escoger entre el bien y el mal. Dios permita que tú y yo, todos nosotros, escojamos siempre y comenzando ya el bien como lo hizo María Santísima, hasta la eternidad. Hermanas y hermanos, voy a estar con el favor de Dios este próximo 9 al 11 de septiembre en Bronx, New York, con Neil Vélez y los misioneros de Jesús. Para más información, por favor, comuníquense con Miladis Espinal al 917-648-5262, 917-642-5262. Y del 17 al 18 de septiembre voy a estar en Sacramento, California. Para más información, por favor, comuníquense con Esperanza Herrera al teléfono 916-643-5262, 916-643-5262. Y del 1 al 2 de octubre voy a estar en Fort Smith, en Arkansas, en la 13ª Conferencia de la Renovación Carismática de Arkansas. Para más información, por favor, comuníquense con Antonio Pérez al teléfono 479-886-2827, 479-886-27, es los dos últimos números. Me encantaría que visitaran nuestra página mensaje1.com, mensaje1.com, y si no se han suscrito a la página de este servidor en Facebook, por favor, háganlo. Van a recibir muchísima información que les va a ayudar en su vida espiritual. Facebook.com/P. Pedro Núñez, Facebook.com/P. Pedro Núñez. Y escríbanos con sus preguntas y comentarios a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Recuerden, por favor, orar siempre por EWTN, Radio Católica Mundial, y cuando puedan, pues ayudarnos con sus donativos para que podamos seguir este trabajo de evangelización al mundo entero. Que el Señor nos bendiga en abundancia en este día y por siempre, los colme de su santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles. Dios mediante.